pese a las negociaciones y declaraciones de querer la paz. Rusia está haciendo precisamente lo que ha hecho durante años en Ucrania, lanzando misiles y drones en masa para causar el mayor daño posible. El domingo 7 de septiembre, Rusia fue demasiado lejos. Atacó Kiev con su mayor ofensiva hasta ahora. Ucrania no ha tomado a la ligera lo que hizo Rusia. Ucrania responde a Rusia tras el bombardeo de Kiev con un ataque instantáneo y brutal que daña aún más la maquinaria de guerra de Vladimir Putin. El 7 de septiembre es uno de los días más aterradores de la invasión rusa en Ucrania. Rusia eligió este día para lanzar lo que The Guardian llama el mayor ataque aéreo contra Ucrania hasta la fecha, destacando que los drones rusos lograron superar las defensas aéreas ucranianas para atacar varios objetivos en Kiev. El terrible bombardeo de la capital ucraniana vio a Rusia usar una vez más su poderío aéreo para atacar a civiles en lugar de soldados durante la guerra. Eso ya ha cobrado la vida de 13.883 civiles hasta el 31 de julio. El 7 de septiembre se sumó a las muertes. Misiles y drones rusos mataron al menos a 3 personas el domingo, entre ellas una madre y su bebé. The Guardian informa que al menos 18 personas han resultado heridas y varios edificios fueron incendiados. Además de Kiev, Rusia atacó Zaporilla, Dnipro, Odessa, Kharkov y Kryvyi, iniciando a las 6:06 am hora local. Rusia claramente quería atacar civiles, justo al iniciar la mañana. Rusia puede afirmar que al menos un objetivo es legítimo. El Kiev Post informó el 7 de septiembre que un ataque aéreo ruso impactó un edificio gubernamental en el centro de Kiev. Incendio en la sede del gobierno de Ucrania por primera vez desde el inicio de la guerra. El medio afirma que es la primera vez que Rusia ataca la jerarquía política de Ucrania al golpear un complejo gubernamental en la capital. No se han reportado víctimas entre los partidos políticos de Ucrania, aunque algunos políticos podrían estar entre los 18 heridos. Volodymyr Zelensky, presidente de Ucrania, condenó rápidamente el reciente ataque ruso. The Guardian reporta que él calificó las acciones de Rusia como un crimen intencional y una extensión de la guerra. Agregó que la diplomacia en la guerra iniciada por Putin debió empezar antes. Rusia siempre demuestra su falta de interés en una paz legítima. El 7 de septiembre lo evidenció al mundo. Las acciones de Rusia y lo que Putin dice sobre buscar la paz casi siempre son cosas distintas. Ahora, Ucrania podría haber pasado justificadamente el resto del fin de semana lamiéndose las heridas colectivas mientras formulaba una respuesta, pero no hizo eso. Ucrania ya tenía una respuesta lista, incluso antes de que se apagaran los incendios en Kiev. Ucrania se vengó de Rusia con ataques aéreos coordinados que muestran la diferencia en el enfoque de ambos países. Rusia, como suele hacerlo, atacó a civiles y ciudades. La rápida y brutal venganza de Ucrania la llevó a atacar el corazón mismo del complejo militar industrial ruso. Golpeaba de nuevo objetivos que dejarán a Putin sin recursos financieros, como la infraestructura petrolera. Dos partes de ella nos llevan al primer devastador ataque de venganza de Ucrania. Horas después del ataque ruso a Kiev, el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania anunció en Telegram su represalia multifacética. El primer objetivo de Ucrania fue otra importante refinería de petróleo rusa. Unidades de operaciones especiales de las Fuerzas Armadas de Ucrania atacaron la refinería de petróleo Ilsky en Krasnodar, Federación Rusa. El Estado Mayor lo informó en Telegram. Agregó que el ataque provocó varias explosiones y un incendio en la zona de la instalación de Ilsky, aunque los resultados completos del ataque aún se están aclarando al momento de crear este video. Al menos sabemos que los informes ucranianos sobre incendios son precisos. Horas antes del anuncio del Estado Mayor, el canal de Telegram Astra ya estaba compartiendo imágenes y videos que mostraban el impacto del ataque aéreo de Ucrania. Una de las fotografías simplemente muestra humo elevándose hacia el cielo, presumiblemente desde la dirección de la refinería de Ilsky. Los videos, que incluyen uno aparentemente grabado por un conductor, muestran la instalación con más detalle, con el mismo humo saliendo. Otro video de pocos segundos solo muestra lo que parece un dron ucraniano volando en el cielo. Podemos suponer que este es el dron que dañó Ilsky. El informe de Astra citó la respuesta rusa al ataque ucraniano. Veamos si detectas la típica excusa rusa. De nuevo ocurre otro incendio en sus instalaciones. En Sversky, restos de un vehículo aéreo no tripulado cayeron en la refinería de Ilsky. Como resultado, una de las unidades de proceso se incendió, según el informe. El fuego, que cubría varios metros cuadrados, fue extinguido rápidamente. No hubo víctimas. Bomberos, rescatistas y servicios de emergencia trabajan en el lugar. El personal de la refinería fue evacuado a refugios.
así que no hubo víctimas para Rusia, como suele ocurrir con los ataques de Ucrania, ya que Ucrania apunta a la infraestructura y las instalaciones en lugar de a las personas. Tal vez notaste la palabra escombros en esa frase. Rusia nuevamente pretende mostrar que sus defensas aéreas destruyeron los drones de Ucrania, solo para que pedazos de esos drones de alguna manera caigan precisamente en el objetivo que Ucrania quería atacar. La excusa de los escombros ya está resultando un poco cómica a estas alturas, pero lo que no es nada cómico desde la perspectiva de Rusia es el daño que Ucrania podría haber causado. La refinería de petróleo Ilsky se presenta en su sitio oficial como un moderno complejo y una de las principales refinerías del sur de Rusia. Está bien ubicada para aprovechar los puertos del Mar Negro y de Azov. Esto indica que el petróleo de esta refinería suele llegar a Crimea y posiblemente a las regiones orientales y del sur de Ucrania. La refinería tiene el lema bastante gracioso de progreso en armonía con la naturaleza. No habrá progreso en Ilsky por un tiempo. El ataque de represalia de Ucrania incendió partes de una refinería que procesa hasta 642 millones de toneladas de petróleo al año. Ucrania no destruyó toda la instalación, pero provocó un incendio que pudo dañar partes clave de su infraestructura. Esa instalación es responsable de crear los productos refinados de petróleo, como gasolina y diésel, que los soldados rusos necesitan para lanzar sus ataques contra Ucrania usando unidades mecanizadas. Aunque el informe de Kiev publica que Rusia afirma haber extinguido el incendio que Ucrania provocó, probablemente parte de la refinería seguirá fuera de servicio hasta que Rusia repare. No se sabe con certeza cuándo podrían llevarse a cabo esas reparaciones. Ucrania ha atacado regularmente refinerías rusas el último mes, como veremos más adelante en el video. Si solo hubiera sido la refinería Ilsky la que Ucrania atacó como venganza por el mayor asalto aéreo de Rusia, eso podría ser suficiente. Un ataque preciso a otra refinería aumenta la presión sobre la industria petrolera rusa, que ya siente la estrategia ucraniana de ataques en profundidad. Pero Ucrania no había terminado. Casi al mismo tiempo que atacó Ilsky, tenía otro objetivo en la mira. El Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas de Ucrania informó en Telegram que las tropas de misiles y artillería se coordinaron con la Fuerza de Sistemas No Tripulados y otros grupos para atacar la estación de despacho de producción lineal LVDS-8N, ubicada en Briansk. LVDS-8N es parte del oleoducto principal Caballo de Acero, con capacidad de bombeo de 105 millones de toneladas, según el Estado Mayor General. La instalación es clave para asegurar el transporte de productos petroleros al ejército de ocupación ruso. Hubo varios impactos y luego un incendio en la estación de bombeo y el parque de tanques. El Kiev Post ofrece más información en su informe sobre el ataque de Ucrania, revelando que este no es cualquier LVDS antiguo que Ucrania acaba de golpear. Forma parte del famoso oleoducto Druzhba, encargado de transportar productos petroleros refinados de Bielorrusia a Rusia. Este es un ataque muy inteligente por parte de Ucrania. Sus ataques a instalaciones como Ilsky hacen que Ucrania reduzca en gran medida la capacidad de Rusia para producir sus propios productos petroleros refinados. Aún así, Rusia sigue comprando estos productos. De la lista cada vez más reducida de sus aliados que están dispuestos a suministrarle, Bielorrusia está justo en la cima de esa lista de aliados. Y atacar el oleoducto Druzhba significa que Ucrania ha avanzado en sacar el petróleo de Bielorrusia de la ecuación de la guerra en Ucrania. Ucrania sabe lo importante que es este oleoducto para Rusia, por eso lo ha atacado varias veces en el pasado. El ataque anterior al 7 de septiembre fue el 13 de agosto. Ucrania volvió a usar drones kamikaze de largo alcance para atacar una parte clave del oleoducto. Esta vez fue la estación de bombeo de petróleo Unyecha dentro de Briansk, y el ataque de Ucrania dejó esa estación en llamas. Ucrania no destruye todo el oleoducto, como muestran los ataques a refinerías. Druzhba es demasiado grande. En cambio, está atacando puntos clave a lo largo del oleoducto con ataques de precisión, obligando a Rusia a gastar tiempo y dinero en hacer reparaciones. Esto ocurre mientras el oleoducto se cierra temporalmente. Aunque el oleoducto con Bielorrusia es clave, Ucrania podría tener otro motivo para atacar Druzhba. Además de suministrar petróleo a Rusia desde Bielorrusia, el oleoducto también permite que Bielorrusia y Rusia suministren petróleo a varios países de Europa del Este, específicamente Eslovaquia y Hungría. Ese suministro ha seguido durante la guerra en Ucrania, lo que muchos ven como hipocresía de algunos países europeos. Hungría y Eslovaquia tienen lazos con Rusia, pero Hungría mantiene relaciones diplomáticas y comercio significativo, mientras que el segundo ha suspendido la asistencia militar oficial a Ucrania y ha criticado a la Unión Europea, o Unión Europea por la dureza de sus sanciones. Irónicamente, la Unión Europea excluyó a Druzhba de sus primeras prohibiciones al petróleo ruso tras la invasión de Putin.
En mayo de 2022, Euronews informó que Hungría fue clave para mantener abierto el oleoducto. Tras 4 semanas de tensas negociaciones, logró salirse con la suya. La Unión Europea se centró en las exportaciones marítimas de petróleo ruso y permitió que el oleoducto Druzhba siguiera abasteciendo a países europeos sin mar. Para Ucrania, esta excepción duró demasiado tiempo. Fue solo en los últimos meses que la Unión Europea ideó un plan para una salida total del petróleo ruso. Aún así, eso se completará hasta 2028. Ucrania sabe que Druzhba es un problema desde hace tiempo y ya no quiere esperar a que Europa actúe. Así que está atacando el oleoducto con sus drones y al hacerlo está enfadando a algunos países. El 22 de agosto, el Moscow Times informó que Hungría y Eslovaquia exigieron a Ucrania detener todos los ataques al oleoducto Druzhba. Los ministerios de Relaciones Exteriores de ambos países emitieron una declaración conjunta para oficializar su advertencia. En 9 días, el oleoducto Druzhba, que abastece a Hungría y luego a Eslovaquia, sufrió su tercer daño, según la declaración. Pedimos a la Comisión Europea que asegure el cumplimiento inmediato de los compromisos para proteger la seguridad energética de los Estados miembros de la Unión Europea. A Ucrania no le importan esas declaraciones, sumó otra a la lista. Argumentará que la seguridad energética de algunos países cercanos a Putin le importa poco, cuando ese mismo gasoducto le permite a Rusia generar el dinero que necesita para mantener el esfuerzo de guerra. Ucrania aplica sus propias sanciones mediante ataques de drones de largo alcance. Descubre más sobre el impacto de estos ataques en Rusia en nuestro video. La venganza de Ucrania fue eliminar 2 importantes objetivos petroleros en una noche. El mensaje es claro. Si Rusia ataca Kiev, Ucrania atacará el petróleo ruso. Pero eso no es todo lo que Ucrania logró durante sus ataques aéreos del 7 de septiembre, asegurándose de que Rusia no tuviera tiempo para celebrar. El llamado éxito de matar a más civiles ucranianos y de dar un golpe directo al edificio del gobierno, Ucrania también atacó Kursk. Quizás recuerdes Kursk. En agosto de 2024, Ucrania lanzó una contrainvasión en este oblast ruso, siendo el primer país en tomar territorio ruso desde la Segunda Guerra Mundial. Rusia expulsó a Ucrania de Kursk, pero desde entonces la región sigue siendo un objetivo ucraniano. El 7 de septiembre, Ucrania volvió a atacar. Se confirmaron impactos exitosos en ubicaciones de ocupantes, personal y almacenes logísticos de unidades militares rusas en la región de Kursk, Federación Rusa. Así lo señaló la publicación del Estado Mayor en Telegram, destacando que, al igual que con el ataque a la refinería, aún se están confirmando los resultados de los daños causados por estos ataques con drones. Tal vez los daños sean menos importantes que los objetivos eliminados por Ucrania. Es probable que los depósitos de suministros en Kursk estén siendo utilizados para proveer a las tropas rusas en el Oblast de Sumy con lo que necesitan para llevar a cabo asaltos. Ahí. Destruye los depósitos y las instalaciones de personal. Ucrania debilitó los asaltos rusos en su territorio y vengó completamente, afectando las instalaciones petroleras de Rusia. Mencionamos antes en el video que volveríamos a los constantes ataques de Ucrania contra la capacidad de refinación de petróleo de Rusia, aunque las refinerías de Rusia han sido un objetivo para Ucrania. Desde que inició los ataques profundos en 2024 agosto, ha visto un notable aumento de estos. Ilsky no fue la primera ni será la última refinería atacada por Ucrania. Ha habido toda una ola de estos ataques que han tenido consecuencias devastadoras para la industria de petróleo refinado de Rusia. El 26 de agosto, United 44 Media informó sobre ataques a refinerías ucranianas en agosto, indicando que dañaron al menos el 17% de la capacidad de refinación rusa. Al igual que con Ilsky, Ucrania no está destruyendo refinerías completas. Sus drones de largo alcance, por impresionantes que sean, simplemente no tienen el poder de fuego necesario para lograrlo. Ucrania ataca repetidamente partes clave de las refinerías que Rusia necesita reparar antes de reactivarlas. Las reparaciones causan muchos problemas a Rusia. Como informó la Nueva Voz de Ucrania en julio, Rusia tenía problemas para reparar sus refinerías de petróleo por las sanciones occidentales, dificultando la compra de piezas necesarias. El mantenimiento programado, que los propietarios de refinerías en Rusia deben realizar anualmente, ahora se está combinando con reparaciones inesperadas necesarias debido a los ataques de Ucrania, creando así un enorme retraso. Ucrania no necesita destruir refinerías enteras, solo tiene que seguir obligando a Rusia a cerrar esas refinerías, con suficiente daño para forzar reparaciones que Rusia está encontrando cada vez más difíciles de realizar. A finales de agosto, TradingView reportó que Rusia tenía 64 millones de toneladas de capacidad de refinación de petróleo fuera de línea, lo que representa un aumento del 65% respecto a las proyecciones anteriores. Los ataques con drones de Ucrania, según los cronogramas de mantenimiento, obligan a Rusia a hacer reparaciones innecesarias.
El impacto afecta a Rusia y a sus tropas que no reciben el combustible necesario. Mientras esas tropas se ven obligadas a lanzar asaltos sin el equipo mecanizado que normalmente usarían, los civiles rusos se enfrentan a graves problemas de oferta y demanda. Como informó Político el 2 de septiembre, ahora hay filas enormes para conseguir gasolina en muchos de los oblasts de Rusia. Las refinerías no abastecen suficiente combustible a las gasolineras para vender al ciudadano promedio. Los precios en Rusia han subido y podrían ser mayores de lo que el país dice. Así lo afirma Ilya Nesadovsky, principal analista de la Red de Protección de Intereses Nacionales de Ucrania. No hay suficiente gasolina en Karelia, no hay suficiente gasolina en el territorio de Khabarovsk, no hay suficiente gasolina en el lejano oriente, no hay suficiente gasolina en Primorsky, dice Nesadovsky a Político. Los precios son 20-25% más altos que lo que dicen las estadísticas oficiales. Son pérdidas reales para rusos y transportistas. La venganza de Ucrania por el ataque a Kiev agrava estos problemas. También puedes apostar que Ucrania atacará más refinerías tras Ilsky. Ha implementado una estrategia efectiva con un impacto claro para todos en Rusia. Es causa y efecto, muy brutal. Ucrania ataca refinerías. El pueblo ruso, incluidos los miles de soldados que mueren en el frente cada mes, sienten el impacto. Y lo peor podría estar por venir para Rusia. Frustrados porque la decisión de Putin de bombardear Kiev con el mayor ataque aéreo de la guerra de Ucrania demuestra que los líderes rusos dicen una cosa y hacen otra. Donald Trump, presidente de Estados Unidos, afirmó estar listo para actuar, según Reuters, tras el ataque ruso a Kiev. Al preguntarle si el ataque implica que avanzará a la segunda fase de sanciones contra Rusia, Trump respondió simplemente, «Sí, lo estoy». No se dieron más detalles, pero es probable que la segunda fase implique que Estados Unidos sancione a países que compran petróleo ruso con nuevos aranceles. Eso hizo con India, y Trump dijo antes del ataque ruso a Kiev que los aranceles ya tenían efecto. Eso le costó cientos de miles de millones a Rusia, dijo Trump. ¿A eso le llamas no hacer nada? Aún no hago la fase 2 ni 3. La fase 2 parece cercana. Aún no se sabe qué implicará para Rusia, sobre todo porque Ucrania ya ha logrado atacar refinerías rusas. Lo que no está por verse es que Ucrania tiene otra nueva arma que puede usar para causar mucho más daño a las refinerías de Rusia que nunca antes. El flamenco está listo para despegar, y puede que sea el misil más devastador en el arsenal de Ucrania. Descubre cómo el nuevo misil flamenco de Ucrania enviará a Rusia de regreso a la Edad de Piedra en nuestro video. Si te gustó este video, suscríbete a El Show Militar para más sobre la guerra de Ucrania.